Y mucha atención, amigas y amigos, porque Rusia estaría preparando aviones de combate en Venezuela para persuadir a los Estados Unidos de que cumplan con lo que Putin está pidiendo. Rusia de nuevo estaría haciendo alardes de su poder militar en Venezuela en medio de las crecientes tensiones que hay ahora mismo con Estados Unidos y la OTAN, y ha insinuado que la negativa de Estados Unidos a cumplir sus demandas podría dar entonces pie a una cooperación y un movimiento militar con los aliados de América Latina, especialmente con Venezuela y Cuba. En los últimos días, varios funcionarios rusos han advertido que Moscú va a desplegar tropas y activos militares en Venezuela si Estados Unidos y la OTAN insisten en sus actividades en las cercanías de Rusia, y eso es lo que estaría sucediendo. Se cree que en esta semana o en las próximas horas se estarían enviando ya aviones de combate a Venezuela como parte de lo que Rusia está haciendo para presionar a Biden y la OTAN. Putin estaría haciendo una especie de alarde para proyectar que tiene un gran poderío incluso en el patio trasero de Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que no se podía continuar con este tipo de amenazas, así que si Rusia prepara hacer esto, Estados Unidos también estaría moviendo las fichas y estaría poniendo muchos militares y naves de combate en Colombia cerca de la zona fronteriza con Venezuela. De allí se cree que se podría dar el primer paso a algo de carácter mundial, porque al ocurrir eso es posible que Putin decida entrar a Ucrania, y ya en este caso sí estaríamos hablando de muchos países, incluyendo países europeos como Alemania, a pesar de que Alemania trata de reunirse con Ucrania y con Putin. Por el momento, lo que sí se ha estado diciendo mucho en diferentes medios internacionales es que Rusia estaría preparando aviones de combate para ir a Venezuela y de esta forma desafiar a Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que Rusia no solo estaría provocando a los Estados Unidos, pues muy cerca de Venezuela también hay un país que pertenece a la OTAN, el cual es Colombia. Por lo tanto, el ministro de Defensa de Colombia ha dicho que están reforzando la frontera desde hace tiempo y van a seguir reforzándola todos estos días con más presencia de vehículos y tropas militares. Para que el ejército de Colombia modernice su flota de vehículos blindados y mejore la capacidad operativa en zonas críticas de Colombia. Nos permite tener tropas mejor equipadas, soldados que cumplan su misión y su función en estas zonas de frontera para enfrentar las amenazas transnacionales. Permitirán que esa actividad ilegal que se desarrolle en la frontera con acciones en muchas veces de terrorismo no continúe. Allí podrían entrar también los militares estadounidenses. Recordemos que hay varias bases militares norteamericanas en Colombia, pero muy bien podrían estar enviando unos 5,000 soldados a territorio colombiano directamente desde los Estados Unidos. Pero para que todo esto llegue a suceder, Rusia necesitaría dar ese primer paso. Esa sería la primera chispa para lo que sería una situación global. De todos modos, amigas y amigos, aunque esta especie de exhibición no se trate de una proyección real de poder por parte de Rusia, esto se les podría salir de las manos y podría tener un final desastroso, algo que por supuesto nadie quiere que pase, porque las pérdidas humanas se contarían en millones. Así que todos esperamos que este tipo de actos no se sigan dando y pronto lleguen a un acuerdo. Y es que, damas y caballeros, en la última década, a medida de que la influencia de Estados Unidos en la región ha ido disminuyendo, Moscú comenzó a acercarse, al igual que China e Irán, y se ha dicho que este ha sido un error que Estados Unidos estuvo cometiendo. Miremos nada más cómo China de la nada logró un trato con Panamá y sacaron a Taiwán, y eso lo hicieron bajo los ojos de los Estados Unidos, pero no se dieron cuenta y ya después era muy tarde. Cabe recordar que China sigue siendo también un aliado muy importante de Rusia, y ambos a su vez han estado estrechando los lazos de cooperación con los gobiernos autoritarios de América Latina como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por ejemplo, Moscú fue quien ayudó a Nicolás Maduro a diseñar una criptomoneda, le perdonó una deuda de $35,000 millones a Cuba, y dirigen un complejo de alta tecnología en Nicaragua que se utiliza para espiar a otros gobiernos. Esa sería una base encubierta en toda la región de Occidente, así que Rusia ha mostrado su disposición de hacer alarde de su poderío militar cada vez que se siente amenazado por los Estados Unidos. Recordemos también que en el año 2008 Moscú envió un par de bombarderos estratégicos a Venezuela en medio de las tensiones de Estados Unidos por un conflicto de Rusia con Georgia. Ahora mismo hay otro conflicto que sí es un poco más grande con Ucrania, y se cree que va a haber un mayor despliegue de parte de Moscú, que no sería solamente de bombarderos, sino que podrían ser la llegada de 6 u 8 buques y también los bombarderos estratégicos. Pero volviendo a lo relacionado con Venezuela, Rusia prepara todos estos aviones de combate y Nicolás Maduro está en el medio, y todo esto para persuadir y hacer una muestra de fuerza a Estados Unidos. Pero ¿qué sucede si Estados Unidos realmente sí responde a este tipo de desafío de Rusia en Venezuela? Bueno, en este caso inicialmente veríamos un conflicto aparte,
pero que a su vez sería derivado del problema con Ucrania, solo que en este caso implicaría directamente a Nicolás Maduro y, como lo dijimos hace unos momentos, Colombia también se vería afectado por ser un estado parte de la OTAN. Sin embargo, damas y caballeros, queremos conocer sus opiniones al respecto, así que no olviden dejarnos sus comentarios. Deben saber las fuerzas militares de Colombia y el pueblo de Colombia que Iván Duque está preparando una agresión contra Venezuela. Y presten mucha atención a esta otra noticia, porque Juan Guaidó condicionó el levantamiento de las sanciones al régimen de Maduro al avance del diálogo con la oposición. El presidente encargado ratificó la disposición de la oposición de volver a la mesa de negociaciones en México. Añadió que es necesario alcanzar avances significativos en la agenda para recuperar la democracia. El líder opositor venezolano Juan Guaidó ratificó este viernes la intención del sector antillavista de volver lo antes posible a la mesa de negociaciones establecida con el gobierno de Nicolás Maduro en México, y aseguró que de sus avances depende el levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Ratificamos nuestra posición y la de nuestros aliados internacionales de volver lo antes posible al proceso de México para lograr un acuerdo integral. El levantamiento progresivo de sanciones está y sigue sujeto a cumplir los puntos del acuerdo. Estamos listos para lograrlo, así lo dijo Guaidó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Más temprano, la agencia Bloomberg News informó que la oposición venezolana sugirió a Estados Unidos un alivio de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y algunos de sus ciudadanos, con el objetivo de explorar un posible cambio de política para que Nicolás Maduro regrese a la mesa de negociaciones. Bloomberg citó declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó, indicando que el plan podría ponerse en marcha incluso antes de que se reanuden las conversaciones en México, ya que el objetivo de la oposición es la celebración de elecciones libres y justas lo antes posible, así como cambios en el sistema judicial de Venezuela. Está sobre la mesa y tiene como objetivo fortalecer a la oposición en su papel de interlocutor y abrir la posibilidad de un acuerdo, así lo dijo Guaidó en una entrevista desde Caracas. La dictadura tiene que dar una respuesta, añadió. Por el momento, Estados Unidos no hizo comentarios sobre esa posibilidad concreta, aunque el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, había dicho el 6 de enero que estaban dispuestos a levantar, suavizar y modificar las sanciones cuando haya negociaciones que produzcan cambios para restaurar las instituciones y la democracia en Venezuela. Sin embargo, no mencionó la posibilidad de flexibilizar las sanciones antes de que se produzcan las negociaciones. Tampoco hicieron comentarios al respecto los miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que recientemente fracasó una campaña de recolección de firmas a nivel nacional que buscaba forzar un referéndum revocatorio contra Maduro. El proceso fue anunciado con solo 5 días de antelación, con unos 1.200 sitios donde los ciudadanos podían firmar, lo que fue denunciado por la oposición como maniobras del oficialismo para manipular el proceso. Menos del 1.5% de los votantes firmaron la medida, muy por debajo del 20% necesario en los 23 estados más la capital. Así lo dijeron el jueves las autoridades electorales. En consecuencia, los venezolanos no tendrán otra oportunidad de destituir a Maduro a través de las urnas hasta las elecciones previstas para el 2024. Sin esa opción, el reto que tenemos ahora es cómo movilizarnos, cómo organizarnos, cómo encontrarnos espacios de participación seguros para que la gente pueda expresarse. Así lo dijo Guaidó a Bloomberg. Por el lado del chavismo, sin embargo, estudian tomar acciones legales contra los organizadores del revocatorio. Nosotros nos vamos a reservar las acciones legales frente a esta propuesta temeraria, frente a este planteamiento que en modo alguno tiene que ver con lo que está pensando el pueblo de Venezuela. Así lo dijo el líder chavista Jorge Rodríguez, quien también es presidente de la Asamblea Nacional. La culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el referéndum revocatorio está en el estupidismo e infantilismo que la oposición golpista ha practicado en Venezuela en todos estos años. Así lo dijo Nicolás Maduro, antes de agregar que la culpa es de Guaidó y todos esos grupos que creían que era fácil soplar y hacer botellas. El dictador venezolano ha incidido en que la culpa del fracaso del plebiscito es de la oposición, a la que ha tildado de extremista, y ha remarcado que han tenido 3 años para prepararse. Escuchemos. La culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el referéndum revocatorio está en el estupidismo, en el infantilismo y en el golpismo que la oposición ha practicado en Venezuela en los últimos años. La culpa es de ellos. La culpa es del imbécil de Juan Guaidó. Y la culpa es de todos estos grupos que creían que era fácil, que era soplar y hacer botella. Así que fracasaron. Ahora nos toca seguir trabajando.
El Consejo Nacional Electoral declaró improcedente el referéndum de revocación de Maduro el jueves, ya que, según indicaron, no se lograron reunir las firmas necesarias para activar el mecanismo. Tania D'Amelio, rectora del CNE, informó que se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad, que equivale al 1,01% del registro electoral. Una pequeña fracción opositora que pidió activar el mecanismo sin apoyo de los grandes partidos debían recolectar 20% del padrón electoral de cada estado, unas 4,2 millones de firmas en total. El CNE declara improcedente la solicitud de referendo revocatorio al mandato del presidente y declara sin lugar una nueva solicitud de referendo, indicó D'Amelio en una declaración sin preguntas. De acuerdo con esta transmisión, se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad, tal como lo certificaron los testigos de las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones con fines políticos proponentes en este procedimiento de solicitud del referéndum. Asimismo, fueron informados los rectores en el promedio nacional de manifestaciones recibidas el 1,01% del registro electoral. Por consiguiente, ningún estado logró el 20% requerido, tal como lo establece el ordenamiento jurídico que lo regula. La recolección de firmas se realizó durante 12 horas el miércoles, según la orden del CNE, que anunció la jornada con 5 días de antelación, lo que, según el promotor del movimiento venezolano por el revocatorio Mover, hacía inviable el proceso y por eso llamó a no participar. Los centros instalados por el CNE estuvieron vacíos durante ese día en Caracas, constató la agencia AFP. Mover adelantó que pediría la nulidad del proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia, también controlado por la dictadura chavista. Previamente a la jornada de recogida de firmas, el Observatorio Electoral venezolano ya acusó al CNE de obstaculizar la participación y atacar los derechos de la ciudadanía de la nación sudamericana. Con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar una eventual solicitud de referendo revocatorio presidencial, se está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos. Así lo señaló el Observatorio Electoral venezolano. Visto el informe, el Consejo Nacional Electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente, de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud de referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.